El contenido de este video es el siguiente que está acá: un modelo de niveles y modelos en logaritmos, así como los semilogaritmos. Vamos a relacionar el modelo del salario como variable dependiente. Está en función de la educación y de la experiencia laboral y de la antigüedad. El modelo en niveles es cuando la variable dependiente está en función de variables explicativas. Todas no han tenido modificación en logaritmos. Modelo en logaritmos es cuando todos están en logaritmos. Como la variable dependiente se encuentra en logaritmos, las variables explicativas también están en logaritmos. Ln se presenta el logaritmo natural, se utiliza logaritmo natural. Ahora, un modelo semilogaritmo linlog, también llamado nivel log, es cuando la variable y no está modificada en logaritmos y el resto de las variables explicativas está modificada en logaritmos. Un modelo log-lin es cuando la variable y dependiente está en logaritmos y las variables explicativas no se encuentran en logaritmos. Nivel o lin-link, así es conocido. Vamos a realizar el modelo salario en función de educación, experiencia y antigüedad. Para poder empezar a hacer un modelo de regresión lineal general, primero debemos ver la relación que existen entre las variables educación y salario, cuál es la relación entre experiencia y salario, cuál es la relación entre antigüedad y salario. Esperamos una relación, una asociación lineal entre las variables. Por lo tanto, un primer paso es hacer un análisis gráfico. Aquí tenemos el gráfico de puntos. Posteriormente haremos la matriz de correlaciones, es ver las correlaciones entre las variables. Ahora, este gráfico te muestra el salario y la antigüedad, cómo se relacionan. Entonces, esta es esta gráfica, ¿no? Bien, para eso vamos a ir al SPSS. La base de datos es del libro de Wooldridge. Ingresamos a la base de datos. Yo ya he ingresado. La base de datos, aquí la tenemos: antigüedad, educación, experiencia laboral y salario. Bien, la variable antigüedad, educación, experiencia y salario, esas son las variables que estamos analizando. Esas variables son variables escalas, son variables cuantitativas, podrían ser variables continuas o discretas. Ahora, la antigüedad en años, bueno, años es la unidad de medida, educación también está en años, experiencia laboral está en años, salario está en dólares por hora. Bien, aquí están las variables. Lo que vamos a hacer ahora es este gráfico. Previamente a hacer el gráfico de dispersión, como lo que está acá, vamos a hacer una gráfica de dispersión solamente de dos variables. Vamos a analizar generador de gráficos, aceptar. Entonces, para poder ver ese gráfico, elegimos aquí dispersión, hacemos clic en este cuadro, elegimos las variables en el eje Y, el salario, para ver cómo se relaciona con la educación, y le damos a aceptar. Este primer gráfico nos permite visualizar de manera de ver dos variables, cómo se relacionan estas dos variables, cuál es la asociación lineal entre estas dos variables. Tal parece que se puede ajustar una línea recta, podría haber una correlación lineal entre las variables, es decir, lineal positiva se puede observar porque la educación aumenta y el salario por hora también aumenta. Pero hay una dispersión alta, por ejemplo, para personas con personas con 10 años de educación, hay personas que tienen salarios bajos, salarios por debajo de este promedio, están por encima también de este promedio. Entonces esa es la diferencia, esa es la dispersión. Aquí tenemos una dispersión bastante grande. Para poder eliminar estas variabilidades, se podría hacer regresiones por cuantiles o tomar la regresión con variables categóricas como es el género. Eso no lo vamos a hacer, vamos a tomar tal cual el salario y la educación. Podemos ver una relación lineal entre las variables. Ahora realizaremos la gráfica de puntos, pero matricial. Nos vamos a gráficos, generador de gráficos, le damos a aceptar. Lo que vamos a cambiar ahora es una matriz de dispersión. Bien,
aquí está la matriz. Aquí podemos ver la matriz, aquí está, doble clic, se nos aparece esta matriz de dispersión. ¿Entre qué variables? Las variables que estamos analizando es el salario, la educación, la experiencia y la antigüedad. Todas las selecciono y las traigo acá y le doy a aceptar. Bien, tenemos una matriz de gráficas de dispersión. El que habíamos analizado era cómo se relaciona el salario con la educación, era una relación positiva. Cómo se relaciona el salario con la antigüedad, también hay bastante dispersión. Cómo se relaciona el salario con la experiencia laboral. Es una matriz de correlaciones, porque aquí nos está mostrando las correlaciones entre las variables, ¿no? Esto es gráficamente. Ahora, de forma analítica o en una matriz, veamos cómo sería la matriz de correlaciones. Vamos a la matriz de correlaciones, en analizar, correlacionar bivariadas. Elegimos las variables que estamos analizando. Las variables son el salario, la educación, experiencia y antigüedad. Seleccionando las variables, paso a la derecha y le doy a aceptar. Bien, de forma analítica sería algo así. La diagonal principal es de unos, porque la correlación entre la antigüedad y la antigüedad es 1. Por eso es que en la matriz de correlaciones no se muestra, ¿no?, ese gráfico. Estaba así, porque la correlación entre las mismas variables siempre es 1. Es una matriz simétrica. Aquí tengo las variables antigüedad, educación, experiencia, salario. Aquí tengo las mismas variables antigüedad, educación, experiencia y salario. Ahora lo que me interesa es ver la correlación del salario con la antigüedad, el salario con la educación, el salario con la experiencia, el salario. El salario con la antigüedad tiene una relación positiva, 0,34. Existe una grado de asociación lineal entre las variables. La correlación es 0,40 entre el salario y la educación. Existe un grado de asociación lineal entre estas variables. Y así. Ahora, algo que no vamos a explicar a detalle son estos asterísticos, pero lo que dice es que la correlación es significativa al 1%. Entonces, esas correlaciones son buenas, es decir, que son aceptables. La correlación sí es 0,34, pasa una prueba de hipótesis. Son estadísticamente significativas, ¿no? Entonces, vamos a analizar el modelo con estas variables: salario en función de educación, en función de antigüedad y en función de experiencia laboral. Bien, el planteamiento del modelo es el primer cuadro que está aquí y el modelo estimado es el segundo cuadro que está aquí. Esto se hace mediante el SPSS. Ahora, el planteamiento del modelo, como hemos dicho bien al principio, la variable y en función de x1, x2 y x3. La variable y, salario, depende de la variable x1 que se llama educación, además depende de la variable x2 que se llama experiencia laboral y de la variable x3 que se llama antigüedad, más una variable error o una variable aleatoria en un modelo lineal general con un intercepto. Ahora la idea es ver cómo afecta la variable x1 a y, cómo la educación afecta al salario, cómo la experiencia laboral afecta a el salario y cómo afecta la antigüedad al salario. Afecta de manera positiva, negativa. En cuanto afecta, entonces aquí está, ¿no? Afecta de manera positiva en 0,59, la variable x2 afecta en 0,02 y la variable x3 0,16. Bien, las unidades de medida ya están en salarios por hora, x1, x2 y x3 están en años. U es un término de error, una variable aleatoria. Bien, haremos esto del modelo estimado. Para eso vamos al SPSS. Voy a analizar y hago regresión lineal. Elijo la variable dependiente que es el salario en función de la educación, en función de la experiencia laboral y en función de antigüedad en años. Aceptar. Aquí te dice
¿Cuáles son las variables? Todas las variables que estoy analizando. El resumen del modelo, el R cuadrado ajustado que se utiliza para un modelo lineal general. Luego nos presenta la tabla de análisis de la varianza. Lo que nos interesa de aquí es el estadístico F y su probabilidad para hacer la prueba de hipótesis conjunta. Luego tenemos los coeficientes. Beta 0, coeficiente de la variable de educación es beta 1, el coeficiente de la experiencia laboral es beta 2 y beta 3 es el coeficiente de antigüedad. Estos coeficientes tienen una desviación estándar, también tienen sus estadísticos T de beta y sus significancias. Bien, estas columnas que están acá, estas columnas las estoy anotando de forma horizontal en el modelo estimado, ¿no? De forma horizontal, los betas, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Desviación estándar de beta 0, de beta 1, de beta 2 y de beta 3. T de estadístico de beta 0, de beta 0, beta 1, de beta 2 y de beta 3. La probabilidad de valor de beta 0, de beta 1, de beta 2 y de beta 3. F es el estadístico, bueno, que nos permite hacer la prueba de análisis conjunto. Tenemos la probabilidad de F y el R cuadrado ajustado. Entonces básicamente aquí la idea es cómo escribir el modelo estimado, simplemente eso, ¿no? Cómo hacer en el SPSS. Vamos ahora a realizar la prueba de hipótesis individual. La prueba de hipótesis individual se hace para cada beta, para beta 1, para beta 2, para beta 3. Para beta 1 es igual a 0. La hipótesis alterna beta 1 es distinto de 0. Por lo tanto, en la primera decimos que no existe relación lineal entre la variable salario y educación, porque esta variable es salario y esta es educación. La hipótesis alterna es lo contrario, existe relación lineal entre salario y educación. Existe relación lineal. Solamente estamos analizando un beta. Ahora, la decisión estadística es su p-valor a salir 0,000. El p-valor del estadístico es 0,000, es menor que el 5% de significancia estadística, es menor que este valor. Entonces, si eso sucede, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto, existe relación lineal entre la variable salario y educación. Existe relación lineal entre estas dos variables. Ha pasado la prueba de hipótesis T. Ahora para ustedes se los dejo, interpreten 0,02, cómo sería para beta 2 y cómo sería para beta 3. En este caso 0,0 va a ser lo mismo, en este caso no. Cuando es menor que el 5% se rechaza la hipótesis nula, cuando no es menor no se rechaza la hipótesis nula. Ahora realizando el inciso D, la prueba de hipótesis F es una prueba de hipótesis conjunta para los efectos marginales. Estos coeficientes se llaman efectos marginales o pendientes. Tengo beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces, la hipótesis nula es que las tres sean iguales a 0. La hipótesis alterna, al menos uno sea distinto de 0. Basta que uno sea distinto de 0 y ya. La hipótesis nula, como son iguales a 0, no existe relación lineal conjunta, así se llama, lineal conjunta, entre las variables, todas estas, x1, x2 y la variable y. La hipótesis alterna lo contrario, existiría relación lineal conjunta entre este conjunto de variables explicativas y la variable y. Ahora la prueba de hipótesis la vamos a hacer a 5% y la decisión estadística lo mismo. El p-valor estadístico aquí es 0,00. Ese valor es menor que el 5%, por lo tanto, siempre que es menor que el 5%, rechazo la hipótesis nula. Entonces, existe relación lineal de este conjunto de variables explicativas sobre la variable, con la variable y. Este conjunto de variables explicativas tiene su nombre, experiencia, educación, experiencia, antigüedad, y este es el salario, ¿no? La interpretación de los coeficientes, lo más importante, ¿cómo se interpreta este valor de 0,599? Es un modelo en niveles, las variables no están afectadas en logaritmos, por lo tanto,
A medida que X aumente en una unidad, ¿cuánto aumenta Y? Aumenta 0,59. X está en años y Y está en salario por hora. Por lo tanto se dice X aumenta en un año, salario aumenta en 0,59 dólares por hora. Y ahí está la interpretación. En promedio, manteniendo constante las demás variables, porque no estamos analizando las demás variables. Ahora, esta misma interpretación se las dejo. ¿Cómo interpretarías esto? ¿Cómo interpretarías esto, no? El coeficiente de determinación R cuadrado ajustado se utiliza para modelos con más de una variable, porque a medida que tú incrementas variables explicativas X, R cuadrado se va a aumentar. Entonces el que no aumenta bastante y tiene una nueva fórmula es el R cuadrado ajustado. La explicación sería: las variables explicativas, la variabilidad de estas X afecta en 30.2% a la variabilidad de Y, ¿no? Esa sería la interpretación. Aquí está más detalladito. Aquí están los resultados del modelo que se ha hecho en el SPSS. Las fórmulas, puedes revisar el libro de Gujarati para estas fórmulas. Ahora veamos el modelo en logaritmos. El modelo en logaritmos, modelo log-log, es cuando la variable Y está en logaritmos y las variables explicativas X1, X2 y X3 están en logaritmos. Y para nosotros es salario, X1 educación, X2 experiencia y X3 antigüedad. Cada una de ellas está en logaritmos, logaritmo natural. Si analizaremos el modelo, el planteamiento del modelo sería así, ¿no? Todas las variables están en logaritmos. Ahora, como todas las variables están en logaritmos, Y está en porcentajes, X en porcentajes, X2 en porcentajes, X3, todas se vuelven en tasas. Cuando aplicas en logaritmos, el análisis es como que para hacer análisis de elasticidades. El modelo estimado, bueno, esto me olvidaba, el modelo estimado se pone aquí un gozo. Lo que nos interesa son los coeficientes. Vamos a hacer el modelo en logaritmos. Para hacer el modelo en logaritmos necesito que las variables estén en logaritmos. Todas están en niveles. Necesito las variables en logaritmos. Entonces, para eso vamos a transformar, calcular variable, y en calcular variable vamos a nombrar una variable que se llame salario. L, salario. L indica que es el logaritmo del salario, ¿no? Ahora vamos a aplicar aquí aritméticas y aplicamos logaritmo natural. Doble clic y nos aparece aquí una parte pintada. Introducimos aquí la variable salario y le damos a aceptar. Me voy a fijar en mi base de datos. Ya tengo la variable salario, la variable logaritmo de salario también. Ahora voy a crear para la variable experiencia. Transformar, calcular variable que se llame logaritmo de experiencia. Aquí lo que vamos a cambiar es la variable, ya no es el logaritmo del salario. Quiero sacar el logaritmo de la experiencia laboral. Me voy a mi base de datos, observo, ahí está el logaritmo de experiencia, sacamos de educación y antigüedad. Entonces, logaritmo de educación. El logaritmo de educación, introducimos la variable educación y por último la variable antigüedad, logaritmo de antigüedad, y aquí introducimos la variable antigüedad. Bien, ya tenemos las variables. Si nos fijamos en la base de datos, esas son las variables. Sobre estas variables voy a hacer el modelo log-log. Las variables todas están en logaritmos. Analizar, segresión lineal, restablecer para que todo vuelva como estaba al principio. La variable salario en logaritmos es la variable dependiente, depende de la variable educación en logaritmos, además de la experiencia y en logaritmos y la antigüedad en logaritmos. Como todas están en logaritmos, la variable es un modelo en logaritmos. Me fijo en los coeficientes, menos 308. Aquí está, ¿no? He copiado los resultados. Ya hemos explicado cómo puedes copiar, ¿no?
Bien, eso sería el modelo en logaritmos. La interpretación de los coeficientes del modelo en logaritmos. Estos coeficientes, ¿cómo interpretamos? Estos coeficientes son elasticidades porque la variable y y x están en logaritmos. Entonces la interpretación dice, a medida que x aumenta en 1%, el salario aumenta en 1.2%. En promedio, manteniendo constante las demás variables. Bien, esa sería la interpretación. El modelo semilogaritmo, en la primera forma podemos anotar o explicar el modelo lin-log. El modelo lin-log es la variable y en función de las variables explicativas en logaritmos, es decir, el salario en función del logaritmo de educación, el logaritmo de experiencia y el logaritmo de antigüedad. El planteamiento del modelo. La primera variable es lineal, no está en logaritmos, las restantes están en logaritmos. La primera está en salarios por hora. Aquellas que se les ha aplicado logaritmos están en porcentajes o tasas. Ahora, esto lo hacemos con el SPSS. Necesito y que no está en logaritmos, las demás en logaritmos. Analizar, regresión, lineal. El salario vamos a cambiar, va a ser salario por hora, y el resto está en logaritmos. Este es el modelo lin-log. Bien, y ya tenemos los resultados. El coeficiente es menos 14.363, menos 14.360, 703, ahí está, ¿no? Eso ya lo puedes observar. ¿Cómo se interpreta ahora esto, no? Y no está en logaritmos, x está en logaritmos, x está en porcentajes, salario está en dólares por hora. Si x aumenta en 1%, ¿cuánto aumenta el salario? En 7.03. Ahí hay que chequear un rato. Como es un modelo en lin-log, lo que se hace es dividir este resultado entre 100. Para esta parte pueden revisar el libro de Waldrich, donde está explicado ese detalle. Entonces lo que hacemos es dividir 7.03 y expresamos de esta forma. La interpretación quedaría: a medida que x aumente en 1%, el salario aumenta en 0.07 dólares por hora. En promedio, manteniendo constante las demás variables. Esa sería la forma de interpretar. El modelo semilogaritmo es un modelo log-lin también. Es decir, que y está en logaritmos y las x no están en logaritmos. El salario está en logaritmos, las variables educación, experiencia y antigüedad no están en logaritmos. Esta sería la forma de plantear el modelo. La primera variable está en logaritmos, el resto no está en logaritmos. La primera variable está en logaritmos, por lo tanto es en porcentajes. Las variables explicativas están en su unidad de medida original, años, años, años. Esto que está aquí lo haremos con el SPSS. Vámonos al SPSS, es un modelo log-lin. Analizar. Vamos a restablecer. Es un modelo log-lin, el salario está en logaritmos y las demás variables, educación no está en logaritmos, experiencia tampoco y antigüedad tampoco. Entonces este es el modelo log y lin. La primera en logaritmos y el resto no. Nos fijamos los coeficientes 0,28. Aquí esto ya lo pueden revisar cómo se saca, ¿no? De los cuadritos. Vamos a la interpretación. Si x aumenta en una unidad, x aumenta en un año, ¿cuánto aumenta y? Entonces el resultado que te da es 0,09.2. Como está en porcentajes, lo que hay que hacer es multiplicar, ¿no? Cuando es de este tipo log-lin, se multiplica. A medida que el año, la educación aumenta en un año, a medida que x aumenta en un año, el salario aumenta en 9.2%. Esto se llama una semi-elasticidad. También es el rendimiento de un año de
adicional de educación.